Buenas tardes. A continuación, mientras Daniel prepara la presentación, vamos a exponer de manera breve los resultados del segundo año del proyecto Kairos. En exposiciones anteriores ya se ha tratado un poco por encima y desde diferentes puntos de vista científicos, qué es lo que hemos trabajado, pero ahora Daniel pues, os va a dar una visión conjunta de los resultados que tenemos hasta ahora. Pues nada, básicamente yo lo que venía a traeros es un poco para la gente que pueda ser la primera vez que se conecta a nuestros seminarios desde que tenemos el proyecto Kairos, contaros muy por encima de qué va el Kairos, si alguien se ha perdido alguna de las sesiones anteriores, y luego contaros un poquito cómo va el tema del campo, ¿vale? Resultados de este año todavía no los tenemos analizados porque realmente acabamos el campo hace eh, 3 semanas teóricamente, pero que fue al final la semana pasada cuando todavía estuvimos haciendo repescas de algunos instrumentos. Entonces, no tenemos todavía mucho que presentaros de resultados. Bien, voy a ver si me avanzo con esto. Vale, bueno, el objetivo del Kairos es básicamente entender, ¿no? Cómo la coincidencia o desajuste entre los horarios escolares y las necesidades o los ritmos de los alumnos generan unos resultados peores o mejores, ¿vale? Entonces, bueno, en la región de la Comunidad Valenciana en la que nos encontramos y más en contexto general en España, ha habido una reforma horaria que ha impuesto una jornada continua cuando antes la mayoría era una jornada partida, ¿no? Entonces, bueno, a raíz de esos cambios, en el grupo hemos estado cogiendo interés en estos temas y hemos diseñado una propuesta, pues, cuasi experimental en el sentido que cogemos grupos comparación, ¿verdad? Unos con un tipo de jornada y otros con otro para poder ver si, controlando por el resto de variables, somos capaces de detectar el efecto tipo de jornada pues en diferentes dimensiones, ¿no? En el aprendizaje, en el bienestar y en la salud del alumnado. Dicho esto, bueno, lo que nosotros hemos montado es, no sé por qué, vale, es un protocolo un poquito entretenido, sobre todo de pensarlo y sobre todo luego de ejecutarlo, ¿eh? Básicamente, esto lo comentaba el otro día Diego. Partimos de la base de identificar cuál es el cronotipo o el perfil circadiano del alumnado, ¿vale? Queremos calcular también cuál es el jet lag social, que es otro concepto que ha explicado muy bien Katia esta mañana. Y sabiendo cuál es el cronotipo y cuál es el jet lag social, en función del horario que tienen, ver cuáles son las consecuencias de que haya un ajuste o un desajuste, ¿vale? Y como os decía antes, las consecuencias las queremos ver tanto en salud como en aprendizaje, como en el empleo del tiempo, como en la satisfacción, ¿vale? Esos, digamos, son los 4 ámbitos en los que nos estamos moviendo a nivel de instrumentos y a nivel de resultados, ¿vale? Luego, además, hay otro par de posibles objetivos que son, digamos, más secundarios, que serían el poder dar recomendaciones a las instituciones responsables de educación de cómo podría ser un horario que funcionara mejor. ¿No se nos oye? Bien, y dicho esto, pues nada, los dos objetivos, digamos, últimos que tendríamos serían, pues eso, dar recomendaciones sobre qué tipo de jornada escolar sería más saludable para el alumnado y, pues, generar, pues eso, algún impacto en las políticas educativas, ¿no? Sé que es un tema complicado y sé que todos los que nos metemos en investigación educativa sabemos que es un muro, pero bueno, yo creo que al fin y al cabo el profesorado también es un personal formado que está implicado en una tarea y muchos de ellos con una vocación muy determinada y entonces, bueno, yo creo que es cuestión de encontrar las evidencias contundentes suficientes y luego un proceso, digamos, de, como se dice aquí mucho en la facultad de pedagogía, ¿no? De poder explicar por qué son las cosas y buscar luego soluciones comunes, ¿no? Pero bueno, antes de llegar a ese nivel de intervención, que sería un poco más, ¿no? El proyecto que tuvo, por ejemplo, Gonzalo Pin con el SASTU, que sería más de intervención, nosotros queríamos hacer un primer proyecto de recogida de evidencias para poder hacer una diagnosis. Entonces, nuestro proyecto teóricamente no es de intervención, es un proyecto de observación, ¿vale? Entonces, tenemos que también tener un poco de cuidado para no generar dinámicas que afecten a la muestra que está participando en el estudio. Entonces, ahí tenemos también un problema que discutíamos ayer en una reunión del grupo sobre hasta qué punto podemos influir mucho, hacer muchas actividades con ellos que puedan determinar que sus patrones de conducta cambiaran, ¿no? Bien, básicamente ahora vamos a hacer un breve repaso a los instrumentos.
deciros, esto es lo que nosotros comunicamos a los centros. Nuestro protocolo tiene 11 instrumentos, ¿vale? Uno de ellos lo explicó Diego ayer, que es la medición del cortisol en saliva, ¿vale? Que esto es un protocolo que se implementa 3 días diferentes, que son lunes, jueves y domingo. 7 tomas, 5 tomas, perdón, 5 tomas, ya estoy ya cansado. Tienen actigrafía, ¿vale? Llevan un reloj de actigrafía que se acompaña de un diario de sueño que analiza Lucía Monfort, que tengo aquí a mi izquierda. Y luego hacemos también un cuestionario de Múnich, que después de una revisión de literatura del protocolo también nos pidieron que pudiéramos una pregunta también de matutinidad y vespertinidad. Y este cronotipo este cuestionario, perdón, lo hacen una vez al año. Y luego hay un diario de alimentación que se acompaña en una medicina antropométrica que realiza Vanessa, que presentó ayer, Vanessa Martínez, y que nos sirve también para ver, ¿no? Un poco cuál es su nivel de desarrollo y si tienen algún tipo de, pues es una. Claro, si queremos en un momento dar comprobar si el tipo de horario también genera más o menos sobrepeso o obesidad en función de la hora en la que comen, tenemos que controlar también por qué es lo que comen y lo que lo comen para poder ver si es una cosa u otra o cuáles son, ¿no? Eh, Además, también hacen 2 test de atención, que esto lo explicó ayer muy bien Belén, y hacen un test de aptitud, BADIC, que incluye también una prueba de atención y que nos da también una medición más objetiva que las notas de clase para saber cuál es su nivel de desarrollo cognitivo, ¿no? Luego, además, tenemos 2 instrumentos que son el horario tipo y el diario de empleo del tiempo, ¿vale? El diario de empleo del tiempo es digamos, una traslación del cuestionario estándar que se utiliza de empleo del tiempo, Time Use Research, ¿no? Que se utiliza también por el INE y que nosotros, digamos, replicamos para tener una medición, ¿no? Porque el proyecto anterior del que veníamos, que era el proyecto Time, lo que analizábamos ahí era justamente solamente esto, cómo se organizaba en el tiempo, ¿no? Entonces queríamos poder mantener una línea de estudio coherente con el anterior, pero el primer año que solo aplicamos esto y les pedimos que lo hicieran demasiadas veces, pues tuvimos una tasa de respuesta muy baja y entonces pensamos que era mejor reducir la aplicación de este instrumento y sustituir, o sea, y añadir otro instrumento que es el horario tipo para poder capturar la diversidad de extraescolares y actividades que hacen a lo largo de la semana. Entonces, este otro cuestionario lo que hace es pedirles, ¿no? Se les da un horario tipo suyo que nos facilita la escuela y sobre ese ellos completan con las actividades extraescolares que hacen. Así podemos ver la frecuencia de esas actividades, aunque no hayan caído en el día que hacen el horario tipo, en el diario de tiempo, perdón. Y luego hay un cuestionario de bienestar que también comentó Belén ayer, y bueno, esto es lo que tenéis abajo es el, digamos, el calendario de aplicación. Nosotros empezamos un viernes en el centro, les damos todo el material, les ponemos los actígrafos y luego les pedimos que el lunes, jueves y domingo de la semana siguiente hagan las salivas, hagan el cuestionario de alimentación, hagan el diario de empleo del tiempo. El lunes, además, en el centro, en horario escolar, nosotros hacemos pruebas de atención a primera y a última hora de la jornada lectiva de ellos. Y el jueves, a media mañana, que es teóricamente cuando mejor, ¿no? La literatura nos dice que es cuando mejor van a estar para hacer un examen, pues les hacemos la prueba de test de Buddy, que es bastante intensiva en tiempo. Son casi 2 horas. Vale. Ahora vais a ver algo, bueno, esto es lo que presentó Diego, este es el protocolo de saliva, puedes pasar. Este sería el protocolo de uso del actígrafo. El siguiente sería un ejemplo que les ponemos para rellenar el diario de sueño, ¿vale? El cuestionario de Múnich con la adición de la pregunta sobre matutinidad. Y luego un ejemplo del diario de alimentación. Puedes pasar, sí. Y aquí tenéis el horario tipo que también comentó Raquel en la primera presentación de ayer. O sea que entiendo que ya está bastante. Y este sería un ejemplo de diario de empleo del tiempo. Bien, a continuación os explicamos un poquito cómo les contamos a las familias que vamos a trabajar con ellos. Les decimos que es un proyecto longitudinal y que vamos a intervenir con los críos una semana durante 3 años, ¿no? Y que, bueno, pues este es el calendario de un ejemplo de un centro, ¿no? Les explicamos que el primer año, pues empezaremos un 17 de mayo, acabaríamos un 27 de mayo, el siguiente año volveríamos el 16 de mayo, acabaríamos el 16 de mayo. Digamos, les anticipamos que volveremos y que tendremos, digamos, una relación, pues eso, breve, pero repetida en el tiempo, ¿no? Y luego, además, este año, el año pasado solamente trabajamos con alumnado de secundaria.
fue un poco más sencillo porque las autorizaciones en principio los padres solamente tienen que autorizar y a partir de ahí nos entendíamos con los chavales. Este año, al bajar a primaria, pensar con alumnos de 6, 7 y de 10, 11 años, pues claro, la implicación de las familias es mucho mayor. Hace falta no solamente porque van a estar más preocupados por lo que haces o no haces con los niños, sino también porque eh, muchos de los instrumentos los niños no van a ser capaces de completarlos. Bueno, el diario empleo del tiempo, el horario tipo, todas estas cosas son cosas que los niños a estas edades todavía no pueden hacer, ¿no? La gente de psicología me podrá corregir, pero mi experiencia con mis hijos es que hasta el final de la primaria el tema de las horas no se entiende. No saben a qué hora es, qué día es, lo de cuántos días faltan para el domingo o para el día que no hay clase. Es todo muy, el tiempo es todavía una concepción bastante compleja. Entonces, bueno, este año nosotros lo que hicimos fue crear grupos de chat de WhatsApp con las familias que participaban para poder tener un instrumento de comunicación si tenían dudas sobre el protocolo, para nosotros mandarles también recordatorios de cuándo teníamos que hacer las cosas. Aquí os he puesto, para mantener la privacidad, os he puesto un código QR falso encima del verdadero. O sea que no lo escaneéis porque no vais a poder entrar en el grupo, aunque queráis. Dicho esto, dicho esto, bueno, ahí les explicábamos, no pasa nada, les explicamos un poquito esto. Nosotros no sabemos la identidad de los alumnos, Consejería de Educación nos obligó en el protocolo que no registráramos datos de identificación de los alumnos, por lo tanto, nosotros nos basamos con ellos con un código que es unas letras de centro y el número de alumno que participa en el centro. Entonces, nada, los padres a nosotros nos hacen consultas sobre el código de su hijo, nosotros les respondemos o nos anotamos en los papeles, en los documentos, el código del hijo, y el único que tiene que mantener una relación cruzada, o sea, obviamente los padres lo saben, pero los padres, en principio, no tenemos que buscarlos de año en año, sino que son los tutores y la dirección del centro quien puede ligar la identidad del alumno con el código del participante. Nosotros ese listado no lo tenemos. Lo tiene el centro porque son ellos los que nos tienen que decir cuando volvemos al año siguiente quiénes eran, dónde están, en qué curso están, o en qué aula están, etcétera. Porque en principio, claro, de año en año nosotros tampoco es que te acuerdes algunos los reconoces por la cara, pero no es un protocolo tan intensivo. Entonces, bueno, estas son las estadísticas, las tasas de éxito que tuvimos el año pasado con los instrumentos. Estas son unas tasas de éxito relativas porque son, digamos, los que conseguimos obtener de ellos, pero aquí no está puesto siempre la calidad del dato que hemos obtenido. Lo digo porque igual Diego me corrige algo de Salivas, por ejemplo, que fue un instrumento que el año pasado pues no funcionó mal, pero aún así de las 85% de tasa de respuesta hubo creo que algunas muestras que no tenían suficiente, que se perdían, etcétera. En principio los instrumentos funcionaron bien, ya identificamos que los que mejor funcionaban eran los instrumentos que aplicábamos nosotros, sobre todo cuando llegas al aula y los coges a todos y lo haces el test, pues ya los tienes el test de todos. Los que tienen que llevarse a casa y traer, pues tienen una tasa menor, ¿no? Y en especial el año pasado tuvimos problemas con el diario de empleo del tiempo. Pero ya os digo que se lo pedíamos que lo rellenaran a diario y esto era mucho esfuerzo. Vale, pasamos si quieres, esto es la jornada continua. La siguiente es este año, el mismo centro en jornada continua. Veis que hay un nuevo instrumento, que es el diario de sueño, en el que Lucía necesita para poder trabajar luego bien la actigrafía y del que tenemos pues una tasa de respuesta difícil, ¿eh? No es la mejor. Pero va mejor que el diario de empleo del tiempo. Ciertamente digo que hay cosas peores. Y bueno, el diario de alimentación, hay algunos chavales que no lo han hecho y luego lo mismo, ¿no? Los cuestionarios que se hacen en el centro, generalmente mejor tasa, ¿eh? Pero no siempre. También es cierto que en algunos han dado de baja a mitad de protocolo y hemos tenido ahí algunas fallas. Vale, pasamos a la siguiente. Tendríamos la del 2024 y luego la otra es la de primaria, si quieres. Sí, ahí tenéis la de primaria, pues también lo mismo, actigrafía muy bien, diario de sueño con algunas más bajas, el Múnich bastante alto porque lo hacemos además el primer día, diario de alimentación, pues en torno a 2/3 y luego, pues eso, el diario de empleo del tiempo mejor, pero bueno, luego hay que ver también la calidad del rellenado.
Y vale, básicamente esto es con respecto a los instrumentos y ya la última transparencia es una que vimos ayer en la reunión del grupo, que es básicamente deciros cómo va la muestra, ¿no? La idea nuestra era tener 20 alumnos de cada tipo de jornada por curso al finalizar el proyecto. El primer año conseguimos más de 20 en cada uno de los grupos de secundaria, pero el segundo año tuvimos mucha renovación. Entonces, esto, claro, tener mucha renovación significa que la parte longitudinal del proyecto se pone en peligro, ¿vale? Ahora habrá que ver si de los 35 de este año del partida mantenemos casi 30, pues estará bien porque tendremos una continuidad. Hay que ver si conseguimos fidelizar, ¿no? A los participantes. Y luego los datos que están en rojo, hemos tenido muy buena entrada en uno de los centros en primero de primaria, que tenemos 23 alumnos participando, pero luego en el otro centro, en primero de primaria y en los dos, en cuarto de primaria, hemos tenido por debajo de lo esperado, ¿vale? Hemos tenido que cogerlos porque realmente tenemos dificultades a la hora de conseguir que los centros entren, ¿vale? Muchos centros que se echan para atrás porque ven que el protocolo es complejo, que piensan que las familias no van a querer participar, o que ellos tienen mucha tarea y que no quieren perder clases con esto, o que ya participan en otros proyectos. Es decir, las razones y excusas son varias, pero en definitiva es complicado tener el sí. Entonces, una vez tienes ese sí del centro, la estrategia ha sido vamos a entrar, vamos a consolidar la intervención dentro del centro y ahora lo que nos toca es tratar de recuperar más muestra o doblar grupos dentro del centro para poder, ¿no? Que es lo que pongo de cara al año 3, que será el curso que viene, tratar de compensar las faltas que hemos tenido de muestra de este año. La virtud del proyecto nuestro es que lo pedimos de 4 años, todavía nos quedan 2 y todavía tenemos algo de capacidad de maniobra, ¿no? Pero yo creo que hay que batirse el cobre ahí con los centros para conseguir eso, que sigan enganchados y poder coger a más participantes. Y bueno, son las 5. No me quiero extender más. Si hay cuestiones o preguntas, adelante. Puedes pasar si quieres. Sí, lo de los eventos es que el actígrafo tiene un pulsador para poder registrar cuando haces cosas. El problema es que hemos tenido algunos ejemplos de activación, dijimos que no se utilizaban en el proyecto, pero aún así algunos de los niños tienen alguna serie de eventos gratuitos bastante intensa. Es decir, era una opción, ¿eh? Y de hecho desde Murcia nos dijeron, nos recomendáramos que la utilizáramos. ¿Puedes utilizarlo? Pues no sé, pues si... Adelante. Si la utilizáramos si queríamos para, no sé, para indicar cuándo comen o cuando hacían la muestra de saliva o cualquier otra cosa. El problema es que con los niños mayores quizás podría funcionar, con los niños más pequeños, además de estar haciendo la saliva, tendrías que estar tú apretándoles el botón o diciéndole apretar el botón ahora y aún así no sería muy fiable porque ellos esperan que todos los botones hagan algo. Entonces se ponen a repasar los botones, algunos que no tienen que tocar para nada y que no, o el indicador de batería, que este sí que reacciona, y los tocan para ver lo que es. Digamos, están en un modo exploratorio muy investigador, ellos por su cuenta. Entonces, no lo sé, quizás, sí, un poco más mayores podemos decirles, habría que decidir qué evento queremos registrar. Levantarse y acostarse. Vale. Bueno, me toca un poquito de cerca porque como bien sabes soy madre de uno de los niños que están haciendo es decir, donde están haciendo ahora el proyecto. Y la verdad tenía, es decir, un poco mis dudas, ¿no? Porque cuando nos llega el proyecto a nosotros, a los padres, ¿no? Quiero decir, es verdad que es bastante abarcador. Y el padre, ¿no? El padre o madre que lo lee, a veces, en el caso de lo que nos pasó en el aula, ¿no? Le digo, porque también como que se comentó por el chat del aula, ¿sabes? Lo común. Nos quedamos un poco, vamos a decir, desorientados la primera vez. Entonces, un poco la recomendación venía por ahí. Es decir, la recomendación vista como de una madre que le llega el proyecto a la escuela, ¿no? Y es dos cosas. Eh, Vamos a ver cómo lo decimos. Lo primero es que yo creo que deben tratar de lograr para futuras escuelas que la escuela como tal se involucre más en querer que el proyecto se realice. No sé si me hago entender, porque a ver, el proyecto está muy bueno, toca muchas cosas muy interesantes,
que como madre o padre uno le gustaría saber de sus hijos. Pero si el centro no se involucra mucho, como que esa capacidad de incorporación de los padres baja un poco. Algo un poquito me pasó en mi caso, que bueno, sabe que empecé a averiguar. Pero ahí creo que a lo mejor es algo que para el año próximo, en caso de que quisieran sumar, puedan tenerlo quizás más en cuenta. A lo mejor hacer como una primera aproximación, es decir, una vez que el centro, sensibilización, exactamente. Una vez que el centro quizás dé el sí, que vamos a la entrada, no hacer esto con los padres que aceptaron, sino al revés, hacerlo con toda el aula y un poco explicarles, porque ahora yo aquí entiendo perfectamente de lo que trata. Pero bueno, en un primer momento le digo porque es verdad que como tiene tantas aristas, nos puede a veces... Y el tema que usted hablaba, es decir, los padres, en este caso que mi niño es de cuarto, tenemos bastante implicación en esto. Es decir, con lo cual no es el niño de la ESO, es el niño, aquí el niño y la familia. Y eso está bien, pero un poco también implicar más a los padres, ¿no? Para que, sobre todo hablando del tema de sostenibilidad del proyecto, que es lo que usted hablaba, que a lo mejor no tiene por qué pender de un hilo, solamente lo que es que incentivar ahí, pero sí se puede lograr. Y lo otro un poco, lo que nos comentaba Ana, ¿no? Que también ellos, como ustedes saben, están involucrados en otros proyectos, hay otros proyectos que van a la escuela y tal. Y ellos le pusieron uno, no sé si ese lo conoce, que es el cinturón para medir la actividad. Bueno, también en cuarto grado ya iban haciendo 2 veces la actividad, que le ponen un cinturón durante una semana entera. No se lo pueden quitar solamente para dormir y bañar, y tenemos que registrar los padres el tiempo que se lo ponen, que se lo quitan y los porqués de cuando se lo quitan y se lo ponen. No es un instrumento muy complicado, la verdad es bastante sencillo, lo único que el padre tiene que tratar de acordarse. Y cuando se lo dieron a los niños, ellos voluntarios igual, el mío levantó la mano voluntariamente, y dije, bueno, en una semana no va a hacer eso. E increíblemente sí, se implicó, es decir, él mismo me decía, acuérdate del cinturón, y cogí y se lo ponía porque es algo muy sencillo, se lo ponen en la cadera. Que a lo mejor lo que nos sugería sería interesante también un poco registrar la actividad antes de ir a dormir, porque eso es lo que marca es eso, es decir, cuáles son los valores de actividad. Y eso quizás sería también un indicador interesante, que no sé ni de qué proyecto es, la verdad. Pero a lo mejor pudieran hacer ahí una sinergia entre ese proyecto que lo están haciendo, ya llevan en este curso 2 veces se lo han hecho ya, y a lo mejor hay niños que están en los 2 proyectos. Si pregunta en el centro, seguro que le va a decir, porque yo ya lo que firmo, es decir, lo hago, pero no sé inicialmente quién lo tenía levantado. Y por lo otro, nada, felicitarlo, porque de verdad que la iniciativa está muy, muy buena. Gracias. Muchísimas gracias por tus sugerencias y por tu valoración también, ¿no? No puedo estar más de acuerdo contigo, te quiero decir, al final nuestro problema también es que tenemos que pasar varios filtros, ¿no? El primer filtro fue la autorización de consellería, que no nos llegó hasta verano del primer curso pasado. O sea, los primeros que entraron a participar, participaron aún sabiendas de que la autorización de consellería todavía no la teníamos. Con el centro del que comentas, no vamos a decir nombres, teníamos la autorización del año pasado. Y entonces este año, justo después de Fallas, yo contacté con ellos para hacer una reunión informativa con las familias y estuve más de 3-4 semanas esperando respuesta que no me daban. Luego me enteré de que en julio se había reunido el claustro de nuevo y había decidido que no participaban en el proyecto, pero a mí nadie me había dicho nada. Aún así me dijeron que iban a volver a consultar al claustro y el claustro tomó la decisión de que fueran las familias las que decidieran si participaban o no. Pero totalmente con la actitud que tú estás diciendo, ¿no? Le decía, no había una implicación, no creen en el proyecto. Además, en el centro en cuestión, pues también hay una historia, ¿no? Yo soy padre allí ya muchos años y, bueno, el tema polémico que está detrás del proyecto también de alguna manera, que es el tema de la jornada escolar, es un tema en el que yo me he significado también con análisis previos. Entonces, desde el punto de vista profesorado, habían reticencias de colaborar. Al final ha sido gracias a las familias que sí que lo han visto claro que hemos podido entrar en el centro. Y yo espero que de cara al año que viene, el haber tenido este rodaje nos permita
poder hacerlo de una manera, como dices tú, antes de empezar el año que viene en el campo, poder tener una reunión de devolución de resultados de este año, poder hablar con todos los padres, enganchar a más, explicarles que es un protocolo que parece muy aparatoso, pero que se hace fácilmente y que no es tan, etcétera, ¿no? Eso por ese lado. Y luego el lado de otros proyectos sí que es cierto que, claro, universitarios que hacemos investigación hay muchos y muchos vamos a parar a los centros en los que tenemos más contacto porque es a veces más accesible, ¿no? Ese proyecto que me comentas no lo he escuchado. Sí que sé que en uno de los institutos que queremos ir el año que viene ya me ha dicho el director que ya hay un proyecto también de salud. Entonces, bueno, estaría bien también encontrar sinergias en algún momento dado con los proyectos, pero también es cierto que los proyectos cuando ya están entrando, ¿no?, llamando a los centros, ya tienen una financiación, ya tienes un compromiso con la institución que te financia y es a veces difícil a priori adaptar cosas de otros instrumentos al tuyo, pero no quita que pueda haber un diálogo y una coherencia después con cosas que hacen, sobre todo proyectos de estos que se basan más en algo más puntual, como puede ser alimentación o actividad y deporte, que entiendo yo que es más por el que va con el del cinturón, ¿no? Pero bueno, me interesaré porque seguro, ¿no? Seguramente serán y quizás sea el mismo proyecto que te digo que está en el otro instituto, porque también me dijo que era algo de actividad física. Entonces, debe ser esa sección de la salud. Entonces, bueno, nos interesa, claro, nos interesa establecer diálogo, sobre todo con otros proyectos que hayan investigado en los mismos centros durante el mismo tiempo que estábamos nosotros. Yo creo que eso también es muy interesante a nivel de compartir resultados, contrastar, etcétera. O sea, que te lo agradezco mucho porque es la primera noticia que me llega a mí. Y eso que estoy también en la AFA y en la junta de la AFA, es decir, no sabía que había un proyecto en el centro rodando en cuarto. Es decir,